Bueno, a nuestro grupo le tocó presentar el texto La crisis y el problema nacional de Rodríguez, Matadari y Barbato, publicado en 1984. Nos vamos a centrar en el módulo 2. Bueno, pese a que el seminario 3 se basa en el modelo IDE y la crisis de 1982, creemos que es pertinente hacer énfasis un poco en las etapas previas para poder entenderlo de mejor manera. Bueno, como veníamos viendo en los seminarios anteriores, la economía uruguaya venía teniendo ciertas etapas de auge y de estancamiento y se venían ideando ciertos planes de reajuste de la economía. Bueno, el autor destaca que dichos planes eran todos creados con un fin en común que era el de solucionar el problema de la insuficiencia dinámica. ¿En qué se basa este problema? Bueno, esto se basa, es un problema general de la economía uruguaya tenido a lo largo del tiempo, es en la capacidad de mantener un ritmo elevado y sostenido de crecimiento a lo largo del tiempo. Bueno, ahora ya más acercándonos en el tiempo al modelo IDE, hacia el año 1973 se pone en marcha un tercer plan de reforma, donde lo que se busca es volver a apostar en el sector ganadero como el exportador, como el motor principal de crecimiento. Se comienza a utilizar el régimen de la tablita, donde se hacen mini evaluaciones frecuentes, lo que lleva a controlar el tipo de cambio real y darle estabilidad a los ingresos del sector exportador. Parecía que la situación iba encaminada y mejorando, pero sin embargo, hacia 1974 se da un fuerte aumento en el precio del petróleo, cae la demanda, el precio de la carne, también se cierran los mercados de la carne, lo que hace que se deterioren los términos de intercambio y que nuestra economía ingrese en una profunda crisis externa, lo que impide que utilizar el sector exportador tradicional como fuente de crecimiento. Y es ahí donde aparece el modelo IDE, el que vamos a analizar, el modelo de industrialización por diversificación de exportaciones, donde se ponen en práctica medidas de política económica basadas en dos orientaciones básicas. Una de ellas era fomentar las exportaciones no tradicionales y la otra fomentar la apertura y liberalización de los mercados cambiarios y financieros. En este modelo lo que se apunta es a retomar el crecimiento a través de la expansión y diversificación de las exportaciones originadas en el sector manufacturero. El modelo se divide en dos etapas. La primera de ellas, que se da entre 1974 y 1978, es donde el crecimiento de la economía depende de dos grandes ramas de la industria, que son la construcción y la industria manufacturera. La construcción, bueno, las obras eran realizadas por el sector público, pero financiadas de forma externa, y el principal aporte, repito, lo hacía la industria manufacturera que elaboraban productos exportables. Bueno, las nuevas medidas se basaban en los principios del liberalismo, pero sin embargo en la práctica se llevaban a cabo con cierto pragmatismo, ya que se crean ciertas medidas, como por ejemplo el recorte de salario, para traspasar el excedente originado en el sector ganadero hacia el sector industrial. Eso lo que hace es contraer el mercado interno y deja cierto margen para exportar, y ahí así fue como se le fue dando impulso a las exportaciones de manufacturas. El autor destaca que este modelo en el largo plazo no funciona, no funcionaría, debido a que el desarrollo de la industria se basaba en la extracción de los excedentes del agro. Entonces las posibilidades de expansión estarían acotadas al estancamiento del mismo, que fue lo que ocurrió. Bien, ahora pasando a una segunda etapa que se da entre 1978 y 1982, lo que se busca es pasar de esa liberalización con ciertos cuidados hacia las industrias exportadoras y ciertas medidas proteccionistas de la importación. Se busca una liberalización total en el ámbito financiero y en el comercial. Y también lo que pasa es que se pasa de una búsqueda del equilibrio externo a una búsqueda de la estabilidad de precios. Esto se desarrolla a partir de una prefijación del tipo de cambio y de una devaluación con retraso respecto a la suba de los precios internos, buscando así
combatir el proceso inflacionario, de manera tal que lo que se consiga sea una paridad de los precios de los bienes internacionales y nacionales, para poder así competir de mejor forma en el mercado. Bien como se menciona ahí, se da la reducción de subsidios a la exportación y se desgravan las importaciones, y se busca adecuar la estructura productiva en base puramente a las ventajas comparativas. Se da un crecimiento bastante basado en los capitales extranjeros, como los de la Argentina, con un boom de la construcción y de la industria sustitutiva, y también se da un gran ingreso de fondos a raíz del boom que tiene también el sistema financiero internacional y todo lo que viene a ser posterior a la crisis del petróleo, digamos. Bueno, ahora como para ya dándole el cierre, presentamos los resultados del modelo que analizamos, donde en el texto destacan, como por ejemplo, el crecimiento del 4,5% del PBI nacional entre 1973 y 1981. También es muy importante los cambios en la estructura de la producción, donde la industria manufacturera aumenta claramente su participación en el PBI para el periodo, alcanzando, como dice en la diapositiva, un 25% a fines de la década del 70. También, hasta los años 70, los principales productos que se exportaban en nuestra economía eran la lana, el cuero y la carne, donde concentraban entre el 72 y el 84% del comercio exportador. Y es a partir de esa fecha, y mediante el modelo IDE, que bueno, se le da, se le da una participación mucho más importante a las exportaciones no tradicionales, que pasan a representar un 54% de las exportaciones totales, que esas exportaciones no tradicionales se componían en su gran mayoría de bienes industriales no duraderos. También es importante, según los autores que destacan en el texto, los cambios en el destino de las exportaciones. En los años 40 y 50, los principales destinos eran Estados Unidos y Europa, que abarcaban un 85%, pero bueno, debido a políticas de proteccionismo que implementaron los países de Europa y Estados Unidos, se tuvo que redirigir los destinos de nuestro país para las exportaciones, bueno, apareciendo países en el continente americano, asiático y africano. Y también es muy importante los acuerdos bilaterales que se firman, como por ejemplo el CAUCE con Argentina y el PEC con Brasil. Y que para el 1979 estas dos economías, Argentina y Brasil, se convierten en las principales compradoras del país. Y por último, en las importaciones también destacan el petróleo, aumentando su participación, precisamente la duplica entre principios y fines del periodo, con un 37% durante el subperiodo de 1982-1983. Bien, ahora, más allá de los datos que mostramos y cierto crecimiento que hay en la economía, hay que buscar entender por qué por qué se llega a la crisis del 82. Y de esa manera se encuentra que la crisis era la capitales extranjeros
extranjeros, o sea, había exceso de activos financieros, pero también había exceso de plazas que buscaban esos activos financieros, lo que genera que el ingreso de capitales en dólares se dé a altas tasas de interés, que eso lo que lleva es, tarde o temprano, esas altas tasas de interés de moneda dolarizada se llevan a la moneda nacional, y la abundancia de crédito en moneda nacional que hay en el país genera que los costos financieros de sacar un préstamo, digamos, se vuelvan incubribles a raíz de los niveles de rentabilidad existentes en la economía. Por lo tanto, estas reformas terminan impactando en sectores claves de la economía, como es una industria saliente, digamos, incipiente, y las tendencias especulativas del sistema financiero internacional se terminan por trasladar al sistema local. Lo que sucede también es que llega un momento que estas tendencias del mercado financiero y de las altas tasas de interés terminan por amenazar con el corte de las cadenas de pago y llevan a la crisis que se termina por desencadenar. Entonces, ¿qué pasa con las consecuencias cuáles terminan siendo? Tenemos una caída generalizada de la actividad económica, el déficit en cuenta corriente tiene que subir para tapar, digamos, dichos desequilibrios que se generan. Además, en el momento especulativo se genera una enorme fuga de capitales que termina traduciéndose en un endeudamiento de gran magnitud. Y por último, una reflexión que se genera desde el aspecto social es el choque de intereses, en el sentido de que, si bien la economía creció, cada vez que se intentó reajustar la economía, se hizo a partir de los intereses de un grupo social, y eso como que de cierta manera afectaba, y todos los impulsos liberalizadores, si bien sí se basaban en la teoría liberalizadora y demás, por ejemplo en este último caso se liberalizó la economía, pero se terminó por liberalizar la economía, pero se quitaron las facilidades para el sector exportador, que era quien ofrecía el excedente para poder impulsar así la industria. Entonces fue una medida desde las rentabilidades negativa y terminó por favorecer, de cierta manera, a intereses argentinos que les permitió, a través de su moneda trazada cambiariamente, colocar mucho bien financiero en el país. Entonces da para pensar un poco si realmente las medidas se tomaban en favor de llevar la economía a través de la liberalización a un crecimiento y un cambio de la matriz de acumulación, o si realmente se realizaban ciertas operaciones por intereses personales o intereses de las élites. Y otra reflexión que queríamos dejar es cómo coexisten en el periodo medidas tan radicales de actividad liberal económica junto con acuerdos bilaterales que alteran al funcionamiento del mercado, digamos. Entonces es como que nunca la teoría termina por abarcar del todo la economía, sino que cada proceso de acumulación fue la imposición, o sea, cada intento de reajuste del proceso de acumulación fue la imposición de un sector, de una élite interesada en su apertura comercial y en su apertura financiera, digamos. Por último, Mariano va a dejar unas preguntas para el debate en clase. Bueno, y para culminar, con el ánimo de poder abrir una especie de debate en clase, dejamos estas dos preguntas para, bueno, si se animan, que la puedan ir reflexionando para así crear un lindo debate en clase.